365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...26 de mayo, promesa 146. ¿Tú sabes qué es lo que pasa cuando te desconectas de Jesús? Juan, capítulo 15, versos del 1 al 17, nos dan una respuesta increíble. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué hay tantas temporadas en las que tu fe se siente viva, se siente fértil, llena de sentido, y hay otras en las que parece que todo está seco, que todo está sin color, sin fuerza? Y no es que Dios se haya movido, es que algo en ti se fue desconectando poco a poco sin darte cuenta. Hoy, en Juan 15, se nos lleva a una imagen que Jesús mismo eligió para describirnos: la vid y las ramas. Ojo que no es una metáfora de adorno, es un diagnóstico espiritual. Es la explicación de todo lo que florece en tu vida y en mi vida. Y también de todo lo que se marchita en nuestras vidas. Así que la pregunta que tengo para ti hoy es: ¿sigues conectado a la fuente? El verso 1 de Juan 15 dice, en la Nueva Traducción Viviente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 2. El que corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Versos del 15 al 16. Ya no los llamo esclavos, ustedes ahora son mis amigos. Yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos. Y la Biblia, el mensaje, lo dice de forma increíble, versos 4 y 5. Vivan en mí, hagan su hogar en mí como lo hago yo en ustedes. Cuando estén unidos a mí y yo a ustedes en una relación íntima, orgánica, la cosecha seguramente será abundante. Separados no pueden producir nada. 16. Ustedes no me eligieron a mí. Recuerden, yo los elegí a ustedes y los puse en el mundo para que den fruto y el fruto no se dañe, sino perdure. Entonces, amigos, si permanecemos conectados a Jesús, habrá fruto, aunque todavía no lo veamos. La rama nunca se desespera por producir. Lo que hace es confiar en la vid. Jesús continúa hablando en su última noche. Sale a caminar con sus discípulos rumbo a Getsemaní. Y Getsemaní es un lugar hermoso, al que me gustaría volver. Probablemente estaban pasando cerca a los viñedos que rodean Jerusalén. Y mientras ellos miraban las vides, Jesús hace una de las declaraciones más profundas de todo el Evangelio. Yo soy la vid verdadera. En el Antiguo Testamento, Israel era llamado la vid de Dios, en el Salmo 80, en Isaías 5 también, y en Ezequiel 15. Pero esa vid había fallado una y otra vez, porque nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel. Entonces Jesús estaba diciendo algo poderoso. La vida que ustedes buscan en religión, en esfuerzo, en apariencia, solo la encontrarán en mí. Porque para acercarnos a Dios no es con una lista de reglas, es con una conexión divina. Y hay algo importante sobre la palabra que Jesús usa cuando dice permanezcan. En el griego original, esta palabra es meno, que aparece 11 veces en este capítulo, que significa habitar, instalarse, hacer su hogar. Meno es exactamente lo que el mensaje traduce como hagan su hogar en mí. No te dice haz un check-in el domingo
haz una visita de emergencia. No, haz un hogar. Un lugar donde llegas sin mucho filtro, sin preparar lo que vas a decir, sin una versión presentable. Simplemente llegas. Imagínate una planta de tomates. Tú la ves todos los días, verde, con flores, con un fruto asomando, pero un día, sin que nadie lo note, la raíz se soltó del suelo. Sigue verde por un tiempo, sigue pareciendo viva. Incluso puede que el fruto que ya venía formándose termine de desarrollarse. Pero si no vuelve a conectarse, en cuestión de días, todo lo que parecía próspero empieza a marchitarse desde adentro. Y eso es exactamente lo que Jesús describe en Juan 15:6. No dice que la rama fue mala desde el principio. Dice que se secó, que hubo un momento en lo que algo se desconectó. Y lo más silencioso de este proceso es que por fuera seguía pareciendo igual. Ahora, piensa en otra planta, la que sí está bien enraizada. No necesita esforzarse para producir fruto. El fruto es consecuencia natural de estar bien conectada. Nadie le dice a una rama, esfuérzate más para dar uvas. No, el fruto fluye. Así funciona nuestra vida espiritual. Cuando nosotros permanecemos en Jesús, el fruto no es el resultado de nuestro esfuerzo, es el resultado de nuestra conexión con Dios. En Juan 15:5 no dice, separados de mí producen poco. Dice, no pueden hacer nada. Eso es algo que constantemente me repito. Separado de Dios, yo no puedo hacer nada. Esta es una de las frases más absolutas que Jesús pronunció. Y está dirigida a personas que ya creían en Él, que ya lo seguían, personas que ya hacían ministerio. Muchos quieren tener los frutos de Dios sin permanecer el tiempo suficiente cerca de Dios. ¿Y sabes qué? Eso es lo que define a esta generación. Queremos paz, pero sin la presencia de Dios. Queremos propósito, sin la intimidad con Dios. Queremos fuerza, sin oración. Queremos fruto, sin raíces. Queremos los frutos de Dios, pero sin permanecer el tiempo suficiente cerca de Dios. Podemos construir cosas, ministerios, negocios, relaciones, incluso iglesias, pero sin Dios todo termina seco, todo termina temprano, todo termina mal. Y tú puedes verte hermoso por fuera, fuerte, y estar desconectado por dentro. La rama nunca lucha por producir vida. La vida ya viene desde la vid. Y muchos están agotados porque intentan producir desde su fuerza lo que solo nace en la intimidad con Dios. En Juan 15:2 se nos enseña sobre la poda, algo que incomoda. Pero ¿sabes qué? La poda también es amor. Él poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Entendamos que la poda no es un castigo, es la señal de que Dios tiene planes más grandes de lo que cabe en tu versión actual. La poda duele porque va a implicar que nos corten algo. Y muchas veces Dios corta cosas que parecían buenas, pero que estaban drenando tu vida espiritual. A veces la poda es una relación. Otras veces la poda puede ser un hábito. A veces es una distracción. Incluso puede ser una temporada donde Dios te quita algo que tú amabas porque venía algo mayor que tú todavía no podías ver. Dios nunca corta para destruir. Él siempre corta para multiplicar. Hay muchas personas orando, Dios, úsame. Pero cuando Dios empieza a podar, y poda orgullo, poda dependencia emocional, poda comodidad, se molestan. Pero el viñador sabe exactamente qué cortar para que la vida vuelva a circular correctamente. Y aquí hay algo hermoso que muchos no saben. En los viñedos de la época, las ramas que no daban fruto no eran arrancadas de inmediato, eran levantadas del suelo. Porque en la tierra
se llenaban de polvo, de hongos, de insectos. Entonces el labrador las labraba, las limpiaba, las volvía a acomodar para que recibieran sol. Es una imagen poderosa de Dios, porque hay personas que hoy se sienten así. Yo ya no sirvo, estoy demasiado roto, ya caí demasiado. Solo le pido a Dios que me corte. Pero Dios no hace eso. Dios nos levanta. La poda no es que Dios te quitó algo, es que Dios está haciendo espacio para algo que todavía no cabe en tu vida. Jesús no dijo, por sus dones los conocerán. O cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. No, porque el fruto no es apariencia espiritual. No es hablar bonito, no es subir versículos en tus redes sociales. El fruto verdadero se nota en cómo amas, en cómo reaccionas, en cómo perdonas, en cómo tratas a la gente cuando nadie te ve, en cómo respondes cuando estás herido. ¿Sabes qué dijo Jesús? Yo no los llamo siervos, sino amigos, porque el verdadero fruto nace de la intimidad. El fruto tarda, porque vivimos en una generación obsesionada con lo instantáneo. Somos la generación microondas, queremos todo para ayer. Pero el reino de Dios funciona como la agricultura, no como el microondas. Una vid no da uvas en una noche, no, tiene un proceso. Y Dios prefiere procesos profundos antes que resultados rápidos. Me encanta cómo Él habla en Juan 15:15, que es un pasaje que siempre me ha marcado, donde dice Jesús, ya no los llamo esclavos, ahora los llamo amigos. En la cultura del primer siglo, el siervo obedecía sin entender, mientras que el amigo era invitado al consejo íntimo del rey. La intimidad con Dios no se va a construir con momentos intensos, sino con la forma en cómo tú permaneces cuando estás cerca de Él, en tu intimidad, en tu cercanía, en tu búsqueda de Dios. Siervos, el Señor puede tener muchos siervos, mucha gente que le sirva, pero íntimos amigos, ¿tú quieres ser un amigo íntimo de Dios? Aquí estamos en el lugar correcto, buscando cómo obedecer su palabra, porque Jesús cierra con el mandamiento que lo contiene todo. Ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. El amor de Dios no se demuestra cuando tú abrazas al que amas, no, sino cuando tú no te conviertes en aquello que te hirió. Un siervo recibe órdenes, un amigo conoce el corazón. Y Jesús no quiere una relación fría contigo, quiere intimidad. Pero ya no le tengas miedo, conócelo en otra dimensión, como un amigo. Desde esa intimidad nace el único fruto que dura. El único. El fruto no viene de trabajar más para Dios. No. Viene de dejarlo entrar más en tu vida. Pregúntate hoy, ¿estás permaneciendo en Jesús o simplemente apareciendo frente a Él? Es distinto. Permanecer no es una emoción momentánea, es constancia. Permanecer es seguir orando aunque tú no sientas nada. Seguir obedeciendo aunque no entiendas, aunque se te haga difícil, pero obedeces. Seguir creyendo aunque el fruto todavía no aparezca. ¿En qué áreas de tu vida tú has estado operando en tus propias fuerzas, pero sientes que te desconectaste en algún momento del Señor? Antes estabas más pegado de Dios. De repente, ahora necesitas decirle, Señor, vuelve a enamorarme, vuelve a amistarte conmigo. No te quiero molesto. Señor, volvamos a esa conexión. Yo no quiero ser una ramita ahí tirada lejos de ti. No, yo quiero estar cerca a la vid. Piensa en qué cosas están drenando tu conexión con Jesús. Y separa unos minutos en tu día, pero no para pedir, sino para decirle, Jesús, aquí estoy. Necesito que fluyas a través de mí. Ora conmigo y dile, Señor, gracias
porque tú eres la vid verdadera. Perdóname por las veces que intenté producir fruto lejos de ti, por las temporadas en las que llegué con una versión presentable, pero mi corazón no era sincero delante de ti. Corta todo lo que no viene de ti, sácalo de raíz, limpia mi corazón de todo lo que tengas que limpiar. Levántame donde me he sentido seco, donde nos hemos sentido cansados. Enséñanos en qué momento nos desconectamos. Enséñanos a permanecer en ti, en temporadas silenciosas, cuando no hay emoción, cuando no hay señales visibles. Que nuestra vida produzca fruto verdadero, amor, paz, paciencia, fidelidad, pero no para impresionar, sino que todo traiga gloria a ti. Que nos vean unidos a ti y nos vean mejores, dando fruto, permaneciendo cerca de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 27. Juan, capítulo 15, versos del 1 al 27. El Salmo 119, versos del 49 al 64. Proverbios, capítulo 16, versos del 1 al 3. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por estos 146K en 3, 2, 1, adelante. 2 de Samuel, capítulo 9. Cierto día, David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: «Saludos, Mefiboset». Mefiboset respondió: «Yo soy tu siervo». «No tengas miedo», le dijo David. «Mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey». Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: «¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo?». Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: «Le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi mesa». Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: «Sí, mi señor el rey, yo soy su siervo, haré todo lo que me ha ordenado». A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David, como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. 2 de Samuel, capítulo 10. Después de un tiempo, murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo Hanún subió al trono. David dijo: «Le mostraré lealtad a Hanún, así como su padre. Naas siempre me fue leal». Entonces David envió embajadores a Hanún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón,
los comandantes amonitas le dijeron a Hanún, su amo: ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y conquistarla. Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que había sucedido, envió mensajeros para decirles a los hombres: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de qué tan seriamente había provocado el enojo de David, los amonitas contrataron a 20,000 soldados arameos de infantería de las tierras de Bet-Rehob y Soba, 1,000 del rey de Maca y 12,000 de la tierra de Tob. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras que los arameos de Soba y Rehob, junto con los hombres de Tob y Maca, tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó el resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré en tu ayuda. Sé valiente. Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Terminada la batalla, Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, se reagruparon y se les unieron tropas adicionales arameas de Hadad-Ezer. Mandó a llamar del otro lado del río Éufrates. Esas tropas llegaron a Elam bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadad-Ezer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó todo Israel, cruzó el río Jordán y guió al ejército a Elam. Los arameos se pusieron en forma de batalla y lucharon contra David, pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez, las fuerzas de David mataron a 700 conductores de carros de guerra y a 40,000 soldados de infantería. Entre estos, a Sobac, el comandante del ejército. Cuando todos los reyes que estaban aliados con Hadad-Ezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a Israel y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos tuvieron miedo de ayudar a los amonitas. Segunda de Samuel, capítulo 11. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de la purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó:
cómo están Joab y el ejército, y cómo marcha la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate aquí hoy, le dijo David. Mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aún así, no logró que Urías se fuera a su casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego, Joab envió a David un informe de la batalla y le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla. Tal vez se enoje y pregunte por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad. ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urías, el hitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio el informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo. Cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en las murallas nos dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías el hitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, le dijo David. La espada devora a este hoy y aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó a que la trajeran al palacio y ella pasó a ser una de sus esposas. Luego dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Este bloque de lecturas es uno de los más impactantes de la vida de David, ya que pasamos de uno de los gestos más hermosos de misericordia en 2 de Samuel capítulo 9, que es el favor que él hace para Mefiboset, al episodio más oscuro de su liderazgo, en el capítulo 11, el pecado con Betsabé. Entre la mesa del rey y el techo del palacio se revelan extremos del corazón humano, pero también se revela la gracia y la justicia de Dios en acción. Vemos en 2 de Samuel, capítulo 9, versos del 1 al 13, cuando el favor del rey te llama por tu nombre. David ya estaba establecido como rey. Su trono era firme, sus enemigos habían sido derrotados y ahora, en lugar de buscar venganza, él busca misericordia. Mira lo que dice el verso 1. ¿Queda alguien de la familia de Saúl a quien yo pueda mostrar bondad por amor a Jonatán? Y aquí entra Mefiboset en la historia. Un nombre que significa el que esparce vergüenza. Lisiado de ambos pies, oculto en una ciudad que se llama Lodebar, una región cuyo nombre hebreo significa sin palabra, sin pasto, sin promesa.
Entonces, imagina esto, una persona que se siente avergonzada por su condición y que está en un lugar sin promesa, un lugar olvidado, un lugar sin pasto. Él vivía marginado, él vivía sin una identidad real, pero en solo un día el rey lo manda a llamar. ¿Y qué te quiero enseñar con esto? Que el favor de Dios te encuentra aun cuando tú te escondes. David no busca mérito, él buscaba cumplir su promesa. Y así como David llama a Mefiboset por amor a Jonatán, el Padre te llama por amor a Jesús. La gracia no te busca porque tú eres perfecto, porque perfectos no somos, sino porque Dios hizo un pacto con nosotros antes de que nosotros le falláramos. Cuando tú piensas que todo está perdido, el Rey pronuncia tu nombre. No importa cuán lejos estés, aún si vives en Lodebar, en la sequía emocional, en una muerte espiritual, el favor de Dios te va a encontrar ahí donde tú estés. Mira lo que dice el verso 7. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que le pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset no pidió nada. No oró por restitución, ni siquiera sabía que podía esperar algo del rey. Pero David lo sorprende con una misericordia inmerecida. Y es que la gracia de Dios te da acceso a cosas que tus obras jamás podrían alcanzar. Tal vez tú has perdido años, has perdido una relación o has perdido oportunidades, pero Dios no solo perdona, sino que Él también restaura. Te das cuenta que en este mismo verso 7, David le dice a Mefiboset, no tengas miedo, porque ya se había preparado un espacio para él en la mesa. Desde ahora le dice, vivirás en mi palacio. El miedo normalmente nos paraliza, te hace creer que no mereces la gracia de Dios. Pero cuando el rey te llama, cuando Dios te llama, lo hace para despojarte de tu identidad de vergüenza. Acuérdate que Mefiboset se sentía avergonzado, se sentía menos. Tu debilidad no te descalifica. Es una plataforma perfecta para que Dios despliegue su fortaleza. Y en los versos 9 y 10, la Biblia dice que entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, le he dado al nieto de tu amo, es decir, a Mefiboset, todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Imagínate. Y también le dice, y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca allí alimento para la casa de tu amo. David no solo le devuelve las tierras a Mefiboset, sino que le asigna siervos para que trabajen para Mefiboset. Lo levanta de la nada y le da más de todo lo que perdió. Ese es el Dios de restauración y de restitución que tú y yo conocemos. Un Dios que hace que se nos devuelva todo lo que nos pertenece. Esto no es un favor momentáneo, es una vida nueva. Y mira lo que dice el verso 11. Siba respondió, sí, mi señor el rey, yo soy tu siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de este momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos de David. ¿Y qué hay aquí? Adopción. Él se sentó como uno de los hijos de David. Hay herencia porque obtuvo todo lo de su abuelo y su padre. Y también hay dignidad. Se sentó en la mesa del rey. Todo en un día. Y es en la mesa del rey donde no se ven los pies lisiados de Mefiboset. Cuando Mefiboset se sentaba a la mesa, su debilidad quedaba cubierta. Allí no se veía su cojera, se veía su posición. La gracia no va a negar tus heridas, pero las va a cubrir con un propósito. Dios no te lleva a su mesa nunca para avergonzarte. Él te lleva para honrarte. Él te dice, aquí tú no eres tu pasado. Aquí tú eres mi hijo. ¿Qué tienes que hacer tú? Acercarte. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono
del Dios de amor, para encontrar allí misericordia y gracia en el momento en que la necesitemos. No es por tu fuerza, es por su favor. Cuando Dios prepara un lugar en la mesa, ni tu pasado puede impedirte sentarte. Te pregunto hoy, ¿dónde está ese Lodebar? ¿Qué áreas de tu vida están estancadas, sin promesas, sin esperanza? Quiero que hoy reconozcas que no eres un huérfano espiritual, tú eres un hijo del Rey. Repite conmigo, yo no vivo más exiliado, lejano, escondiendo mis debilidades debajo de la mesa. Yo vivo como un heredero. El Rey, mi Dios, me ha llamado a su mesa. Pero hay quienes dicen, no, yo nunca, no puedo, no me siento merecedor. No importa cuán quebrado estés, cuando la gracia de Dios te llama, no te quedas en Lodebar. Dios te levanta, te dignifica, te restituye y Él se encarga de sentarte a su mesa. Ora conmigo y dile, Señor, gracias, porque aunque viví en Lodebar, tú me llamaste por mi nombre. Gracias porque no te detuviste en mi debilidad, sino que me diste un lugar en tu mesa. Hoy acepto tu favor, tu misericordia, tu promesa, tu restauración. Ayúdame a dejar la vergüenza y a creer en tu restauración y a vivir como un hijo y una hija del Rey. Aunque no lo merezco, recibo lo que tú ganaste para mí. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y luego vemos, 2 de Samuel, capítulo 10, David envía mensajeros de paz al nuevo rey amonita Hanún, pero él los humilla por consejo de sus príncipes y esto desata una guerra innecesaria. Esto nos enseña que las decisiones basadas en sospecha o en consejos carnales abren puertas a conflictos que pudieron evitarse. Un líder inseguro verá una amenaza en cada intento de bondad. Nunca respondas a una bondad con sospecha. Discierne si tus reacciones nacen del Espíritu Santo o nacen del miedo. Y luego, 2 de Samuel, capítulo 11, nos muestran el declive de un corazón distraído. El verso inicia: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra. ¿Qué sucedió? David envió a Joab y al ejército a pelear contra los amonitas. Este verso marca un inicio de un descenso espiritual. David, el guerrero fiel, ahora está en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, desde la comodidad de su techo, de su terraza, viendo a una mujer con codicia, a Betsabé. Pero el verso comienza diciendo, cuando los reyes suelen salir a la guerra. David, siendo un rey, no sale a la guerra. Se quedó allí a descansar supuestamente. Pero ese momento de vagancia hizo que pecara. El pecado no empieza con el acto, comienza con esa distracción que él tiene. Porque el enemigo no necesita destruirte si logra distraerte, si logra sacarte de tu enfoque. David, en vez de estar en la batalla, estaba desatendido, estaba ocioseando sin propósito. Y esos momentos son terreno fértil para la tentación. Te invito hoy a revisar tus rutinas. ¿Hay techos donde deberías estar en batalla? Ten mucho cuidado con esos tiempos muertos que tienes. Luego vemos en los versos del 5 al 27 el deseo que él tiene por encubrir su pecado. David duerme con Betsabé, ella queda embarazada y él intenta encubrirlo, trayendo a su esposo Urías. Pero ¿qué sucede con Urías? Urías no cede. Urías muestra fidelidad y se queda a la puerta del palacio. Dice, ¿cómo voy a ir yo a comer, a dormir en mi casa cuando hay todo un ejército que está luchando por Dios y por el pueblo? Entonces David lo manda al frente de la batalla, básicamente para que sea asesinado. Ese momento es el más oscuro del reinado de David. Hay una frase que dice que la mentira llama a la mentira. Este pecado no confesado
siempre busca multiplicar su cobertura con más pecado y más pecado. David, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, ahora está atrapado en una telaraña de mentiras por un pecado no confesado. No esperes que alguien te confronte por eso que tú estás haciendo. Vuélvete tú hoy mismo a Dios y pídele perdón por tu pecado. Ahora leamos Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Marca ese verso 7. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Esto les da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay amor más grande que el que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Marca ese verso 15. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya me persiguieron a mí, también ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Pero si yo no hubiera hecho entre ellos estas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en las Escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí, y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. En Juan 15, Jesús continúa con su enseñanza íntima antes de la cruz, y aquí utiliza una de las metáforas más profundas y contundentes de su ministerio. Verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús se presenta como la verdadera vid, la fuente auténtica de vida espiritual y de transformación real. Luego en el verso 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. No se trata de hacer más, sino de permanecer mejor. Jesús no nos llama a ser exitosos, tampoco a ser más fructíferos. Nos llama a ser más fieles, a permanecer. El fruto no viene por el esfuerzo, sino por tu conexión. Dios no recompensa tu productividad, sino tu permanencia. Pregúntate, ¿estoy ocupado por Dios o estoy conectado a Dios? Muchos hacen cosas para Jesús sin vivir en Jesús. Antes de cualquier actividad del día, ora. Di, Señor, hoy elijo permanecer. Y marcamos el verso 15 que dice, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Jesús no nos dejó como empleados, como esclavos del rey. Él nos elevó a amigos del rey. Tú tienes amistad con Dios. La verdadera influencia nace de esa intimidad, nunca del control. Entonces aprendamos a acercarnos a Dios sin peticiones. Solo habla con Jesús como si hablaras con un amigo. Agradécele, cuéntale, escucha qué es lo que te tiene que decir. La amistad con Él transforma todo. Y si quieres aprender a tener más amistad con Dios, te recomiendo leer mi libro 40 días de amistad con Dios, que lo encuentras en Amazon. Verso 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, no estás aquí por accidente, Dios te eligió. Y el fruto que permanece no es el que haces por emoción, sino el que nace del propósito. La verdadera tragedia de la vida no es morir, sino vivir sin cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Salmo 119, verso 49. Recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Marca ese verso 50. Los orgullosos me tratan con un desprecio total, pero yo no me aparto de tus enseñanzas. Medito en tus antiguas ordenanzas, oh Señor. Ellas me consuelan. Me pongo furioso con los perversos porque rechazan tus enseñanzas. Tus decretos han sido el tema de mis canciones. En todos los lugares donde he vivido, de noche reflexiono sobre quién eres, Señor. Por lo tanto, obedezco tus enseñanzas. Así paso mis días, obedeciendo tus mandamientos. Señor, eres mío. Prometo obedecer tus palabras. Deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia como lo prometiste. Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Me apresuré sin demora a obedecer tus mandatos. Gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero estoy firmemente anclado a tus enseñanzas. Me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas ordenanzas. Soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Oh Señor, tu amor inagotable llena la tierra. Enséñame tus decretos. Marca ese verso 63. Soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos, que va muy ligado con nuestra lectura anterior. El salmista continúa desbordando su amor por la palabra de Dios, pero ahora desde un lugar más vulnerable, desde el sufrimiento, desde el rechazo, desde esa lucha interna que él tiene. Sin embargo, en medio de todo, su ancla es clara, la promesa de Dios que no ha cambiado. Verso 49 dice, recuérdame la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. El salmista no está dudando de que Dios lo haya olvidado. Está clamando, Señor, acuérdate lo que tú mismo me prometiste. La palabra es tu memoria, cuando muchas veces tu mente se olvida. ¿Tú tienes una lista de promesas bíblicas que alguna vez sentiste que Dios te dio?
Escríbelas, léelas, por lo menos una vez por semana, y vuelve a conectar tu fe con la palabra de Dios. Verso 50 dice, tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela, no en algunas, en todas mis dificultades. Aquí el verbo renovar implica restaurar, devolver a la vida lo que estaba muriéndose. La palabra no solo es aliento, es respiración. No solo es consuelo para la vida, es renuevo para el corazón. Mira lo que dice el verso 51. Los orgullosos me tratan con un desprecio total, pero yo no me aparto de tus enseñanzas. A veces la obediencia trae aislamiento, pero el salmista nos recuerda que vale más caminar solo con Dios que ir acompañado, pero sin dirección. ¿Te has sentido burlado por tu fe? Nunca negocies obediencia por caerle bien a la gente. Luego leemos el verso 59 que dice, consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Me apresuré sin demora a obedecer tus mandatos. El salmista se evalúa y se corrige. No espera sentirse mal, él actúa. Las decisiones valientes corrigen esos desvíos silenciosos. Evalúa el área donde te has desviado. Haz un pequeño ajuste y corre de vuelta a la palabra de Dios. No con culpa, sino con convicción. Y el verso 62 dice, me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas ordenanzas. La gratitud no espera la mañana para despertar. Si tú te despiertas de noche, ten gratitud en tu corazón. Una fe viva no depende de la hora. Así que si estás despierto en la noche, convierte tu desvelo en alabanza, en adoración. Ora conmigo hoy y dile, Señor, recuérdame tus promesas cuando mi mente las olvide. Que tu palabra me consuele en el valle, que me levante en la noche, que me dirija en el día. Aumenta mi deseo por obedecer, mi convicción para volver cuando me desvío, y sé mi pasión para vivir como un testimonio vivo. Que tu fidelidad sea mi canción y que tu verdad sea mi camino. Quiero obedecer tus enseñanzas, meditar en cada una de tus ordenanzas. Recuerda la promesa que me hiciste, que es mi única esperanza. Confío en ti, Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora llegamos a uno de mis proverbios favoritos. Dice Proverbios capítulo 16. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Y aquí está el verso 3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Márcalo en tu Biblia. El primer verso, el verso 1, nos recuerda que nosotros podemos tener el mapa, pero es Dios el GPS. Nosotros podemos tener nuestros planes, pero al final la respuesta de Dios es la que prevalece. Este proverbio no desprecia la planificación para nada. Nos enseña que la última palabra siempre la tiene Dios. Tú planea con sabiduría, pero sujeta cada decisión que vas a tomar al timón de la soberanía divina. No planees fuera de la oración. Traza tus metas en lápiz, pero entrégale el cuaderno a Dios y que sea Él quien haga. Dile, antes de comenzar tu día, Señor, estos son mis planes, pero que se haga tu voluntad y no la mía. El verso 2 dice que la gente puede considerarse pura en su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Este versículo es una llamada directa al corazón. El ser humano tiende a justificarse, pero Dios no solo observa las acciones, Él pesa los motivos. ¿Cuáles son las intenciones detrás de esas acciones? Tú puedes servir, cantar, dar, y aún así estar buscando aprobación, fama o recompensa. Dios va más profundo. Él no mide lo que haces, sino desde dónde lo haces. Antes de actuar, pregúntate, ¿qué me motiva a esto? ¿El amor? ¿La obediencia?
el ego. Y por último, mi verso favorito, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Cuando tú colocas tus planes en las manos de Dios, no los pierdes. Están en mejores manos. No es que Dios aprueba todo lo que tú le entregas, es que Él transforma lo entregado para que tenga sentido eterno. Haz una lista de tus próximos proyectos. Luego ora uno por uno y di en voz alta: Señor, esto es tuyo. Si tú quieres, cámbialo, hazlo. Si tú quieres frenarlo, frénalo. Si tú quieres usarlo, úsalo. Todo es para ti, es por ti. El éxito no es lograr lo que tú quieres, sino cumplir lo que Dios quiere a través de ti. Cuando tú sometes tus planes al plan de Dios, al plan perfecto de Dios, Él convierte tu obediencia en impacto. Entonces, planea con sabiduría, revisa tus motivos, cuáles son tus intenciones, entrégale todo a Dios y Él hará prosperar lo que le honra. Así llegamos a los 146K, vamos rumbo a esos 165K y luego comienza 199, 198. ¡Uy! Abróchense los cinturones. Y a todos los que quieran enviar un testimonio, recuerden, el correo es testimonios@wendyneciosub.com. Anótenlo, porque después ustedes se olvidan o de repente dicen, pero ¿para qué voy a anotar si en ese momento no tengo nada que contar? Eso es lo que tú crees. Dios te va a sorprender. Todavía no acaba el mes. Dios puede hacer algo grande. Ahora te invito a escuchar el testimonio de Karina. Wendy, yo te quiero contar cómo Dios provee en lo pequeño, en lo mínimo. Y pues sí, te quiero contar cómo Dios este mes me regaló algo muy grande para mí, que tal vez algunos van a decir que es muy pequeño. Pero bueno, te comento un poco de mi vida. Soy mamá soltera, tengo 2 niños y ahorita pues sí me las he visto un poco atoradas en el dinero porque pues el papá de mis hijos no me ayuda desde hace 3 años. Hace 3 años yo me vine para acá, para Estados Unidos y pues ahorita pues económicamente sí me las he visto porque pues sí, gracias a Dios sí me ha dado el trabajo, me ha dado también la ayuda de mis papás. Y pues ahorita, Wendy, con decirte que gracias a Dios pues ya tengo el dinero para comprarme un carro, que ese será mi segundo testimonio que te voy a contar. Y yo sé que Dios va a poner a las personas correctas para yo poderme sacar ese carro. Y bueno, Wendy, te cuento de que Dios en lo pequeño provee porque en este mes pues yo me cuido mi cara, hago mi skincare y todo eso. Entonces pues ya me estaba ya terminando lo que es el skincare. Y pues yo sé que algo me decía como de cómpratelo, pero humanamente yo decía no, porque yo no puedo comprarme algo y de por sí no tengo mucho dinero, tengo ahorrado ese dinero. Y aparte ya se viene fin de mes, tengo que pagar la renta y bueno, eran cosas que se me venían así como de no me lo puedo comprar. Entonces algo me decía, cómpralo, y yo de no lo voy a comprar. Y en eso pues mi hermana también me marca y me dice, oye, ya viste que en tal tienda hay descuento, que si compras tanto te dan tanto de descuento y así. Y entonces yo como que dije, bueno, creo que es una señal. Entonces pues sí, Wendy, yo lo compré y puse una tarjeta pues que es de México y pues dije, ahí tengo un poco de dinero, lo voy a usar. Y pues sí, la puse y pues hay una tarjeta, bueno, cuando tú pagas en línea pues te dice que pongas el código postal y yo pues no podía poner el de México porque no me lo permitía. Entonces puse el código postal de aquí y la dirección de aquí donde yo vivo. Entonces yo dije, bueno, Dios proveerá, a ver si pasa. Y Wendy, con decirte, con la gloria y la honra de Dios, la provisión de Dios, pues sí pasó, Wendy. Mis cosas me llegaron apenas ayer. Y te voy a decir que en mi banca móvil no tengo ningún cargo de esa tienda. Y yo dije, Dios mío, Dios, eres muy grande. O sea, sabiendo las necesidades que uno tiene, Dios, si uno confía en Dios, Dios puede hacer las grandes cosas. No me lo puedo explicar, la verdad. Pero yo sé que he visto muchos testimonios, he escuchado muchos testimonios aquí que Dios ha hecho esas cosas y yo dije, Dios lo hizo conmigo. Y pues sí, y solamente les quiero decir que Dios provee en lo pequeño, o sea, Él sabe las necesidades que uno tiene. Y con la gloria y la honra de Dios, que hay que seguir confiando en Él, no apartarnos de su camino, aunque las cosas estén mal, siempre Él va a estar ahí. De verdad, en lo pequeño, en lo mínimo, Él hace grandes cosas. Y pues, ese es mi testimonio, Wendy, espero que estés bien. Que Dios los bendiga a todos y pues seguimos aquí con la fe en alto. Mi querida Karina, gracias por compartir tu testimonio de corazón. Y mientras te escuchaba, yo pensaba en algo importante. Dios nos sorprende, sí, nos bendice de maneras inesperadas. Conoce hasta los pequeños y más íntimos deseos de nuestro corazón, es aquellos que guardamos en silencio. Incluso algo tan sencillo como el skincare que a todas las mujeres nos encanta. Pero ¿sabes qué es lo que más me hace reflexionar sobre tu testimonio?
es que tú has pasado meses pensando primero en tus hijos, en sobrevivir. Pero también quiero decirte algo con mucho amor y para todos los íntimos. Siempre debemos caminar en integridad. Tal vez ese cargo no aparezca hoy, pero tal vez pueda aparecer después. O quizá nunca aparezca, no sé. Pero siempre alguien asume el costo, ¿no? Nuestra confianza nunca debe estar en tratar de aprovecharnos de algo, sino en creer que Dios es capaz de proveer correctamente, honestamente, y Él siempre lo hace abundantemente. Lo que más me bendijo a mí de tu testimonio no fue tanto el producto, sino fue ver cómo en medio de todo este proceso ver a una mamá soltera, con ganas de luchar, de cargar con responsabilidades enormes, y aún así reconociendo la mano de Dios en cosas pequeñas, porque hay personas que solo ven milagros cuando cae algo gigante del cielo. Pero los corazones agradecidos descubren a Dios hasta en los mínimos detalles. Yo oro para que el próximo testimonio que nos cuentes sea que obtuviste ese carro que tanto anhelabas, pero por sobre todo, que nunca perdiste esa fe como la de una niña. Te quiero regalar Filipenses capítulo 4, verso 19, que dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a mi querida Carmita del Rocío Aucancela. Gracias a Paula Andrea Urán García. Muchas gracias a Ramón Rodríguez Sánchez. Gracias a Inés Andreu. Gracias a Carla Yasmín Orellano. A Susana Ramírez. Gracias María Rivas. Gracias Erika Castro. También quiero agradecer a Dayana Cifuentes y a Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Zacarías capítulo 8, verso 11 al 12, que dice: sin embargo, ahora las cosas son diferentes. Me pongo del lado del remanente de mi pueblo. La siembra y la cosecha se reanudarán. Las vides darán uvas. Los huertos florecerán. El rocío y la lluvia lo reverdecerán todo. Esta es la versión, el mensaje de Zacarías 8, versos 11 y 12. Y estoy creyendo con todo mi corazón que todo lo que dicen estos versos se volverán realidad en tu vida. Que viene una nueva temporada, viene una nueva estación, mucho mejor, mucho mayor, mucho más grande de lo que tú te imaginabas. Y también quiero que sepas que estarás en mis oraciones. Y así llegamos todos al final de este episodio. Te bendigo con todo mi corazón y te espero aquí el día de mañana con tu Biblia, con tu lapicero, tu cuaderno y listo para aprender juntos de la mano del Espíritu Santo. Que tengas un día súper bendecido y lleno de su luz. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena